En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan. Conciencia. Un espacio educativo y científico de la Maestría de Comunicación Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Escúchelo todos los miércoles de 1:30 a 2:30 de la tarde. En la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Un programa de la Maestría en Comunicación y Educación con el apoyo del Programa de Comunicación Social y Periodismo. En este espacio de divulgación científica nos encontramos cada miércoles bajo aquellas curiosidades investigativas que ciñen el quehacer docente y el quehacer investigativo de cada uno de nosotros y nosotras, en donde actualmente tenemos diversas temáticas y un universo de contemporaneidades que nos permiten a nosotros debatir muchas cuestiones. El día de hoy vamos a abordar una noticia que a todo el mundo estremeció el día de ayer y era a propósito de lo ocurrido con las afirmaciones que hizo Trump en torno a lo ocurrido con Irán. Más allá de dialogar desde las diversas posturas morales de si eso está bien o mal, lo abordaremos desde un enfoque biopolítico, desde las dinámicas de poder que se pueden ejercer a través de las administraciones de la vida en torno a la afirmación de una civilización entera morirá esta noche. Esta afirmación, ¿por qué es tan poderosa? Porque nos permite observar con una claridad impresionante cómo el poder político contemporáneo ya no ejerce a través de diversas modalidades militares o políticas concretas. Ahora estamos hablando del lenguaje. El lenguaje utilizado como una postura estratégica que construye narrativas de amenaza en donde se buscan legitimar determinadas decisiones ante la comunidad internacional y ¿por qué no ante la opinión pública? Recordemos entonces estas ideas que infraestructuran de manera civil todas estas destrucciones de la sociedad legitimadas desde el discurso. Entonces, recordemos una afirmación que a mí me generaba bastantes posturas polémicas y era justamente hasta devolver a la República Islámica la edad de piedra. Esta afirmación desborda un límite de diplomacia y nos ubica en un episodio simbólico, en un plano simbólico de confrontaciones totales. Y es que el conflicto tiene aquí un elemento fundamental a través del poder. Recordemos entonces cómo se está configurando la idea del lenguaje a través de un enemigo absoluto. Encontramos una existencia justificada a través de medidas excepcionales. En el discurso político encontramos herramientas de poder que en la actualidad están produciendo más que poder, están produciendo sentidos, está produciendo percepciones colectivas, está construyendo identidades, interpelando conflictos de civilización, seguridad y sobre todo está asegurando la supervivencia del otro. De ello venimos a hablar hoy, justamente de cómo la biopolítica nos está organizando la vida. Encontramos entonces, si no vamos a poder hablar de poder, si no estamos hablando de Michel Foucault, y Foucault tiene una estructura de poder, el cual lo define como una infraestructura jerárquica que es una imposición directa que no se limita a una estructura jerárquica, sino a unas operaciones de redes complejas que asocia relaciones que atraviesan instituciones, discursos y prácticas sociales. Aquí las formas específicas en las que construimos entonces conocimientos, subjetividades y sobre todo un concepto que nos va a atravesar completamente y es el concepto de verdad. La verdad es en lo que el poder consigne todo lo que nos reprime, todo lo que produce realidad y sobre todo lo que define qué se considera como amenaza y qué se entiende por seguridad, porque dentro de la cosmovisión que nosotros percibimos de vamos a cuidar al otro, es legitimemos a través de la violencia la necesidad de protección. Ahí también encontramos cómo esas acciones legitiman en nombre de la estabilidad internacional. Aquí las declaraciones de este personaje político adquieren un tinte político impresionante y es justamente cómo nosotros venimos configurando el poder, y es que el discurso de guerra, recordemos que estamos hablando de una figura muy influyente,
Justamente esta descripción desde un escenario geopolítico conflictivo nos recuerda un poco esta forma de una configuración de un marco de inteligibilidad donde la coerción aparece como una medida necesaria para preservar el orden global. Y este orden global que asegura todas estas formas de justificación, acciones excepcionales, nos recuerda cómo esta construcción de la categoría civilización, esta categoría de amenaza, se vienen relacionadas directamente con la forma de estabilidad, que no es neutral. Este concepto no es neutral ya que responde a intereses, responde a formalizaciones concretas de lo que nosotros venimos dialogando en el escenario global. Y es que esta intención, que es bastante estratégica, produce condiciones que posibilitan lo que es razonable o incluso lo que es necesario. Estos escenarios que en muchas ocasiones se nos plantean catastróficos, nos recuerda estas posturas de cómo se gestiona la vida. Y antes de iniciar con cómo estas apuestas teóricas influyen en la idea contemporánea, vámonos a nuestra primera pausa musical en la que referimos a la autora Mercedes Sosa. Gracias a las personas que se han conectado en esta emisión del día de hoy. Vamos a escuchar y estamos hablando un poco de biopolítica, recordando un poco esta emisión del día 6 de abril. Gracias a la vida que me ha dado.
Bien dice Mercedes Sosa, gracias a la vida. Y es que la vida es justamente el ecosistema común de la biopolítica. Esta nos permite analizar cómo el poder contemporáneo no actúa únicamente mediante la destrucción física, sino que también a través de producciones de condiciones de vulnerabilidad prolongada afecta infraestructuras básicas. Recordemos entonces las dinámicas que se han usado de geopolítica, recordemos entonces los bloqueos de las rutas comerciales, las presiones económicas sobre un Estado generan escenarios donde realmente lo que buscan al final es precarizar la vida. Entonces ya no estamos en un escenario de la biopolítica, sino de la necropolítica, vamos a administrar la muerte. Y acá es donde la precarización cuenta una forma indirecta de coerción. En este sentido, estas amenazas de devolver un país a la edad de piedra no es más que una alusión a la devastación material, es también una posibilidad. Recordemos que cuando dialogamos de estas formas de edad de piedra, hablamos también de una posibilidad de destruir condiciones sociales que hacen posibles las reproducciones de las vidas cotidianas. De esta manera, las dimensiones del conflicto revelan que el poder opera en muchos niveles y que el poder actualmente no solo está coercionando, sino regula, clasifica, jerarquiza. Y es que todas estas situaciones extremas exponen a la muerte a poblaciones enteras, donde se construye todo a través del riesgo del orden global. Encontramos entonces un discurso de guerra que no solo comunica estrategias militares, sino que también producen marcos que preservan determinadas formas de organizar la política y la economía. Es esto fundamental concebirlo de esta manera a propósito de autores como Lacan, recordemos entonces autores como Chantal Mouffe. Esos dos tienen una postura interesante sobre el conflicto, y es que justamente cuando hay disputas hegemónicas del poder, disputando justamente las significaciones de la realidad política, encontramos que todas estas formas de control territorial y militar tienen la capacidad de definir el sentido mismo de los acontecimientos. La hegemonía es en esta perspectiva una forma de reducir la dominación material también a la vida, y es que la vida acá tiene un elemento brutal justamente en el marco de las palabras de los elementos secundarios, donde la política ya pasa a ser un elemento colateral y encontramos en el espacio central cómo se configuran identidades colectivas, se delimitan fronteras simbólicas y se legitiman determinadas formas de intervención. Aquí encontramos las palabras favoritas de los regímenes hegemónicos como seguridad, civilización, estabilidad, radicalismo, amenaza nuclear, terrorismo, territorio, control energético, entre otras muchas equivalencias que presentan que no solo vamos a encarnar orden, sino que vamos a poner sobre el enemigo común orden y estabilidad. Entonces, armamos entonces unas asociaciones de poderes a través de la dicotomía, ¿no? Entonces, a las formas de poder hegemónicos les encanta el enemigo absoluto porque así pueden plantear las ideas dicotómicas. Esas ideas dicotómicas las encontramos en la postura del héroe y en la postura del villano. ¿Quién encarna al héroe? El héroe es el nosotros, el héroe es el que me representa, el poder, el orden, la acción, la seguridad y lo normativo, lo hegemónico, y que es lo que vamos a destruir. El otro es el villano, el otro es justamente la amenaza, lo irracional, lo que es un peligro latente, y es que también nos han demarcado constantemente la idea de que lo diverso es lo que nos amenaza a nosotros, pero realmente es una cuestión que me encantaría poder plantearles. ¿Qué es eso que nos están amenazando? ¿Qué es lo que amenaza la diversidad al momento de construir el enemigo absoluto, como planteaba Lacan? Y es que Lacan decía que la producción del antagonista estabiliza temporalmente el sentido social. Esto tiene unas relaciones configuradas a través de la identificación de un punto nodal que condensa múltiples temores contemporáneos. Recordemos entonces cuáles son esos riesgos contemporáneos. Todo el mundo le teme a la reacción de una bomba nuclear, o le temen a las afectaciones del mercado, o le temen también a las posibilidades de unas escaladas militares. El miedo ya no viene asociado
a las formalizaciones materiales, sino ya vienen asociados a cómo esto afecta a mis modos de vida. Y es que es inevitable poder escapar el mundo de las perspectivas del dinero o las perspectivas de lo económico. Y así es como, a través de una construcción narrativa coherente, legitimamos unas acciones, unas adopciones de medidas extraordinarias en nombre de seguridad colectiva. Es básicamente la necesidad latente de decir, estamos cuidándolos de nosotros mismos. Así, Mufo nos decía en Las políticas democráticas una caracterización de un conflicto en el que se elimina completamente al otro. Es decir, dentro del conflicto no hay tolerancia, dentro de las formas de civilización hay una necesidad de borrar al otro, y borrar al otro implica que la destrucción de esas infraestructuras fundamentales del otro intensifica la dimensión moral del otro. A esto referimos la necesidad de que el otro tiene que ser destruido para que el nosotros, que se construye a través de la seguridad, se encuentre estable. Parece ser que la amenaza ya no es por territorios, la amenaza es por ideas. Este desplazamiento nos dificulta entonces una construcción de soluciones diplomáticas, obviamente porque el adversario deja de ser percibido como un interlocutor legítimo y pasa a ser representado como una amenaza que debe ser neutralizada. De ahí lo importante del discurso, la noción de esa cadena equivadencial ocuparía este concepto, que nos permite comprender cómo estos actores internacionales se alinean en estas formas discursivas en torno a estos significantes compartidos, donde la estabilidad regional es en el conflicto la forma de liberar el plano bélico. Entonces, la forma bélica se da a través de la necesidad de protección del otro. Así, nuevamente aparecen un listado infinito de diálogos en los cuales la comunidad internacional nos permite a nosotros defendernos a través de la injerencia de la soberanía extranjera, y es así como estas decisiones estratégicas construye un nosotros hegemónico que pasa de ser hegemónico a ser una masa cultural bastante poderosa en el sentido político y percibir al otro como amenaza. Estas relaciones que no permiten escala de grises, sino o es un blanco entero o es un negro entero, nos permite a nosotros sostener a través de esas capacidades materiales cómo el poder se ejerce. Y es que las formas en las que el poder, no solo mediante la fuerza, porque ya notamos que todo esto ni se encuentra en el plano material, está en el plano simbólico, y es profundamente significativo que ya no encontremos a la guerra ni en el tiempo ni en el espacio, lo encontramos en el ambiente simbólico. Y es que lo simbólico es la forma en la que nos han dominado y las formas en las que consideran razonable legitimar el sistema internacional de la guerra. Entonces es la guerra un mal necesario para poder dialogar en torno a algo que nosotros denominamos vida. Y vamos a seguir con este análisis desde el postestructuralismo, pero antes nos encantaría hacer una pausa musical y seguimos en este diálogo.
Gracias por seguir con nosotros y recordemos que estamos dialogando en torno al concepto de la biopolítica y cómo la biopolítica está administrando el poder en la actualidad, en esta época contemporánea. Y es que hace unos días recordemos otra noticia que conmovió a toda la humanidad y era los pequeños jugando al entierro, ¿no? Estaban unos niños que estaban jugando a hacer el sepelio de un peluche. Entonces lo cargaban, lo acostaban y generaban toda esta dinámica del juego de la muerte. Era una de las palabras que usaban uno de los doctores y yo decía, es una de las mejores palabras que se ha ocupado precisamente asociada a una de las teóricas que el día de hoy podemos traer asociadas también a estas maneras en las que percibimos la vida, y es Judith Butler. Judith Butler problematizaba la manera en la que los contextos de guerra construyen diferencialmente el valor de las vidas, y es que justamente planteando estas formas de jugar de los niños ya encontramos las maneras en las que políticamente hay unas formas de vida que son dignas de proteger, de pertenecerles el duelo y de pertenecerles el cuidado, y hay otras comunidades a las que no se les permiten esas situaciones, que no se les permite ni el duelo, ni el cuidado, ni la protección. A esto se le mencionaba Butler justamente como las vidas llorables, las graveless lives, y justamente estas vidas que se pueden permitirse ser llorables o las vidas que no se les permite esto, es implícitamente lo que determina la vida. Las maneras de resistir de estos niños era justamente dignificar la muerte a través de sus juegos. ¿Y qué puede llevar a un niño a ver el juego como una muerte? La normalización de su cotidianidad. La cotidianidad de los jóvenes es justamente ver en la muerte su cotidiano, pero también ver en la muerte la manera de dignificar al otro. Que un niño lleve en el aspecto de lo fundamental del juego al muerto, es justamente estas jerarquías implícitas que determinan que la vida cuentan plenamente desde el escenario imaginario, pero también de lo micro a lo macro. Y es que justamente los discursos políticos y mediáticos que configuran estas jerarquías implícitas ha llevado a los niños a tener estos juegos. Y es que los discursos políticos, retomemos nuevamente este concepto que siento que introduce una posibilidad de destruir infraestructuras civiles o poblaciones enteras, nos lleva a remontarnos a esta dinámica de juego, y es que el marco normativo presupone que ciertos daños pueden ser aceptables, y es que la vida de estos jóvenes está marcada de por vida, y también está legitimada. ¿Por qué? Porque ellos son el enemigo. Y el enemigo demarca representaciones discursivas que nos preocupa en tanto determina que la vida de ellos no son llorables y son vidas que deben ser eliminadas. Y es justamente el plano de lo radical que nosotros planteamos estas ideas y nos generan unos profundos temores, y es que los temores que nos plantean desde el discurso político es que la realidad de estos niños está oculta, está invisible, la otredad, o sea, ya no somos el sí mismo como otro, no nos percibimos en el otro, como diría Rico, sino realmente hay una necesidad de eliminar al otro. Y la necesidad de eliminar al otro es una constante que ya se ha normalizado en la vida cotidiana y nos permite a los jóvenes ver estos niños jugar de esta manera. Y es que estas infraestructuras que son esenciales, que las redes de transporte nos han llevado, que las redes todo el tema urbano nos han permitido visualizar, es que la cotidianidad de nosotros no es la misma cotidianidad del joven de Gaza, y es justamente esta normalidad la que nosotros no debemos de permitir. Y es que estas afectaciones que tuve la posibilidad de tener estas infraestructuras esenciales, no es lo mismo dialogarles yo desde la emisora que toda una comunidad que se encuentra en guerra y que también se encuentra legitimada en torno a la guerra, y es que el otro en la guerra siempre es el que lleva todas las de perder. Estas formas en las que son estrategias que ejercen presión mediante la precarización de las condiciones de vida, es lo que Butler denominaba justamente las presiones simbólicas, esas que se producen cuando un grupo humano es representado como menos digno de protección o como portador de un riesgo que justificaría su exposición a la violencia. Y es
que nosotros percibimos cuál es la situación que precariza a esta comunidad encontrarse en un territorio que no les pertenece, o que no sienten ellos que les pertenezca, o que le pertenece a alguien más, o que otra persona quiere tomarse por la fuerza. ¿Qué tantas vidas vale todo este conflicto que se está ejerciendo? Y es que más allá de las cifras, estamos hablando de vidas humanas que se están dialogando dentro de las dinámicas de los sujetos colectivos. Y estas formas de los sujetos colectivos que ya hemos percibido justamente en el discurso de guerra contribuyen entonces a en la producción de identidades políticas que se movilizan en torno a emociones como el miedo, la amenaza, la necesidad de defensa. Y hay una palabra que genera un impacto bastante considerable, y es justamente la palabra ultimátum. Ultimátum es una palabra que ejerce demasiada violencia, y es porque hay un cambio de régimen y hay una posible intervención sobre infraestructuras estratégicas que fortalecen la configuración de un sujeto colectivo tanto occidental, que se percibe a sí mismo como el garante del orden internacional y protector de la estabilidad económica global, y el otro sujeto colectivo. Hay dos formas de ser sujetos colectivos, y es el protector, el que se autodenomina como héroe, que seguramente las películas de Marvel les tienen ejercidos bastantes narrativas de poder, tanto que se conciben a sí mismos como los protectores de la humanidad. Y tenemos al otro lado el otro sujeto colectivo, el que no se define únicamente por ubicaciones geográficas, sino que se adhiere a valores que se presentan como universales. Entonces ya no estamos hablando del héroe, sino estamos hablando del sujeto que covalida al héroe, el que requiere de él seguridad, democracia, estabilidad, mercados. Encontramos entonces frases como Trump, haz lo tuyo. ¿Qué es hacer lo suyo? Justamente proteger a la comunidad. ¿De qué? Del héroe. Y tenemos otros sujetos colectivos. ¿Y quién es el otro sujeto colectivo? El niño de Gaza que está jugando al entierro con sus compañeros, porque dentro de la necropolítica es su vida general. Y ahí tenemos un impacto impresionante, porque la boca del día de hoy nos está permitiendo dialogar desde unas posturas privilegiadas la biopolítica, la administración de la vida. Pero si el día de hoy traemos a una persona que se encuentra en un conflicto, él hablaría de la necropolítica, de cómo constantemente les están administrando la muerte, y quiénes deciden quién muere y quién no, y quién merece ser velado, y quién está digno de estar vivo y quién no está digno de ser un ser vivo. Y es que administrar la vida en los conflictos de guerra es algo fundamental, y es que justamente este sujeto colectivo que se configura discursivamente como la identidad de la resistencia, que nosotros no la encontramos en el otro sujeto de guerra, no el héroe, no el que lo apoya, sino en el otro. Ese otro es una resistencia frente a la intervención, pero también es una forma de articularse en torno a la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a la injerencia externa, que es coválido, y también es necesario contemplar la diversidad. La referencia a estos guardianes de la revolución, que son actores dispuestos a responder mediante acciones que afectarían el suministro de petróleo, de gas, las regiones de fuerza, las dimensiones relacionales del poder, que dialogan también en el mismo nivel de políticas de procesos unilaterales, que dialogan desde lo militar, que venimos avanzando y vemos que el poder no solo está ejerciendo formas militares y nucleares, sino que también está ejerciendo formas de poder. Entonces yo les voy a sacar mi armamento nuclear, pero yo también voy a sacar mi armamento nuclear, porque estamos hablando de dinámicas de poderes que ejercen siempre una relación con otros actores que también poseen capacidades de respuesta, lo que configura entonces un escenario de interdependencia conflictiva. Asimismo encontramos el papel fundamental de los medios, y es que los medios y las plataformas digitales, que podemos mencionar aquí bastantes, hay una forma de evidencia de cómo las comunidades políticas y estas formas de comunicación desplazan todas estas formas hacia el escenario de la inmediatez. Lo dialogábamos hace un momento, la imagen que rondó y hizo vibrar al mundo entero
se desapareció hace 2 días y tuvo impacto en una forma de pormenizar justamente todo lo que hemos dialogado hasta el momento. Y antes de seguir justamente con el impacto de la comunicación, nos vamos a nuestro corte musical. y es necesario justamente dialogar del papel de los medios, porque como nosotros nos informamos de todo lo que estaba ocurriendo en las zonas del conflicto que se está llevando a cabo, y es justamente a través de los medios. Las plataformas digitales han legitimado un discurso de la comunicación política contemporánea en donde ya se está desplazando hacia los escenarios de la inmediatez y a un concepto que siento que da un poder bastante
importante en el sentido de la posverdad, y es que justamente la personalización del mensaje, la espectacularización del conflicto, nos ha llevado a potenciar el alcance de las declaraciones de los líderes políticos. Encontramos entonces una demarcación de líder, una demarcación de víctima, una demarcación de villano. Y es que a diferencia de los canales diplomáticos tradicionales, encontramos en las formas de las plataformas digitales y de los medios que nos están comunicando las precisiones de emisiones de mensajes directos que apelan a la emocionalidad de la audiencia, y no solo a la emocionalidad, sino también facilita que estos impactos de la opinión pública sean bastante fuertes. En este sentido encontramos a nivel de la formación de la noticia de forma, encontramos el uso de mayúsculas, formulaciones de advertencias catastróficas, insinuaciones de cambios de régimen, constituir una formalización estilística. Es que también la comunicación sin estética no es nada, y es justamente estos recursos discursivos que ahora nos vamos a meter ya hablamos de su forma, hablamos del fondo también, y el fondo es justamente cómo se intensifica la percepción de la urgencia. Entonces la urgencia, la forma de centralizar el liderazgo político, las formas de gestionar el conflicto. Entonces es una brutalidad constante que nos lleva a nosotros a versarnos en este escenario de lo urgente, de que nos negociamos la vida de los demás, y también encontramos un escenario paralelo, un escenario que dividí un poco de la opinión pública, aunque también construye opinión pública, pero no es un medio de comunicación, sino es una formalización de red social. Las redes sociales en donde nos cohabita todas las cuestiones asociadas a la comunidad, y es que las redes sociales han transformado muchísimo la manera en la que se produce la legitimidad política. Entonces ya nos permite entonces construir otras formas, y sobre todo a los líderes se les facilita bastante construir narrativas sin mediación directa del periodista. Entonces las redes sociales son instituciones multilaterales que no están priorizando el mensaje de ninguno de ellos, sino están priorizando otras formas como la economía de la atención, que espero poder dialogar este proceso en otro episodio, pero la economía de la atención es la que moviliza las redes sociales. No les importa cuál es el mensaje que están priorizando, no les importa si es de izquierda, derecha, arriba, abajo, no les interesa, simplemente priorizan la retención del sujeto en el medio. Y es que este refuerzo que nos implica a nosotros mensajes breves, contundentes, altamente compatibles, nos lleva entonces a un tipo de comunicación que moviliza afectos colectivos, el temor, la indignación, las modalidades de fortalecer determinadas posiciones políticas, y sobre todo las que legitiman nuestro propio pensamiento. Entonces ahí ustedes, los que nos están escuchando, tienen que revisar qué está priorizando mi algoritmo. ¿Es la verdad o no está buscando informarme, sino está buscando convencerme de lo que quiero escuchar? Porque el algoritmo nos está manipulando, eso es una realidad constante de los medios. Entonces tenemos que saber qué es lo que de verdad está pasando. Esto es un alimento a mi ego, en el sentido de que estoy escuchando lo que quiero escuchar, o realmente es una construcción colectiva de lo que necesitamos saber como comunidad. Y es que muchas veces en el dato hay más cosas ocultas que de lo que de verdad se está mostrando. Es necesario entonces que desde las perspectivas del análisis del discurso, la espectacularización del conflicto sea erradicada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de marcos narrativos donde el acontecimiento ya se presenta en términos dramáticos. No estamos leyendo noticias, estamos leyendo novela. En muchos casos ya el acontecimiento presenta énfasis de riesgos inminentes, estamos hablando de necesidades de tomar decisiones excepcionales. Es como si constantemente estuviéramos previstos al ultimátum, y esta previsión al ultimátum, que es una desaparición estratégica de una civilización, no escuchamos lo contundente de esta frase hasta que relativizamos lo que significa. Porque nos han pintado al enemigo común, pero el enemigo común como un ser que tiene que ser erradicado.
y es justamente que no estamos hablando de un enemigo común, estamos hablando de sujetos sociales colectivos inmersos en una comunidad, y lo hemos olvidado completamente porque ya los antagonizamos. La necesidad de que no sea la noticia un espectáculo, sino la necesidad de que sea noticia como tal. Y es que hay un inconveniente constante, y es que el acontecimiento no se presente en términos de drama, porque para drama tenemos novelas y hasta el cansancio, pero hay una necesidad de que ese riesgo inminente o destrucción masiva o infraestructuras estratégicas que permiten acabar con toda una comunidad contribuyen a esa producción de una sensación de inestabilidad que obviamente facilita aceptaciones de medidas extraordinarias en nombre de la seguridad global, pero también en ese sentido a una comunicación política digital que ya no solo transmite información, sino que configura climas y opiniones que influyen en la manera en la que las sociedades interpelan la legitimidad de la guerra. Recordemos que estamos legitimando, porque lo que podemos estar legitimando puede ser un discurso de violencia, un discurso de exterminio de la sociedad, y es que por encima de cualquier forma de enemigo o construcción de una colectividad asociada al caos y al desorden público, es necesario reconocer que estamos hablando de seres humanos, y las formalizaciones de seres humanos están acogidas al acto de ser siempre seres acogidos ante sus derechos, y es como si se nos hubiese olvidado que estos seres también son dignos de derecho y son dignos de reflexiones en torno a estas situaciones. Esperemos que estas reflexiones siempre lleguen a las personas que tienen que llegar, y justamente retomando estas versaciones que se dieron en torno al discurso, más allá de lo peligroso o moralmente diverso que puede llegar, moralmente polémico también, que pueden llegar a ser las afirmaciones del presidente Trump, encontremos dentro del discurso de lo micropolítico qué discursos de este tipo tenemos versados. Venimos de la Semana Santa, y justamente la Semana Santa es el diálogo constante de la muerte por la intolerancia. O sea, básicamente al día de hoy seguiríamos crucificando al personaje que adulamos constantemente una y otra vez. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que es intolerante al otro, es intolerante a lo diverso, y le cuesta reconocerse en el otro. Entonces, lo mencionábamos hace un momento, sí mismo como otro. Yo me percibo a través de las experiencias de los demás, y el otro me define a mí, yo defino al otro. Somos sujetos colectivos que están inmersos en comunidades y que no solo pertenecen a países particulares o a personas particulares o a comunidades particulares, sino determinamos un bagaje completo de una sociedad que las fronteras las inventaron justamente para dividirnos, pero realmente las fronteras existen en los bolsillos de los hombres o de los seres que manejan el poder, que son hombres y mujeres que están justamente inmersos en estas formas geopolíticas de administrar la vida y la muerte, porque estamos hablando también de necropolítica, y también dialogamos estas reflexiones justamente para pensar un poco más allá de qué implicaciones tienen los discursos en las maneras en las que vemos la vida. Como siempre, gracias por acompañarnos en estas reflexiones, y agradecemos a todos nuestros oyentes que nos acompañan en los espacios de Conciencia, el programa de la Maestría de Comunicación y Educación, con el apoyo de Comunicación Social y Periodismo. No olviden sintonizar la 90.4 y nos vemos en nuestra próxima emisión. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados.